Les invito, hermanos, a que podamos abrir la Biblia. Hoy vamos a navegar un poquito por algunos pasajes de la palabra, como Deuteronomio 29:9, como Oseas 6:3. Si puede ir buscando Oseas para que no batallen al rato, ¿verdad? Oseas 6:3, entre otros pasajes de la Biblia que vamos a leer el día de hoy. Mis hermanos, hay principios en la palabra del Señor importantes. Y la Biblia está llena de principios importantes que nos van a ayudar a creer y a obedecer. Dios por eso nos da su palabra, para que podamos creer, para que podamos obedecer. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos a través de estos diferentes pasajes de la Biblia, para que podamos obedecer y tener fe, o tener fe y obedecer. No podemos separar una cosa de la otra. Es importante vivir tanto la fe en obediencia como la obediencia en fe. Por eso, el día de hoy vamos a ver algunos principios fundamentales que nos da la Biblia de creer y obedecer. Se cuenta la historia de que una familia tenía un perrito chihuahueño y ese perrito, ¿verdad?, se creía el dueño de la casa, ¿verdad? Ladraba a todo mundo, marcaba su territorio por todas partes y el perrito chihuahueño se creía una gran fiera. No obedecía las órdenes de nadie más que de la señora de la casa. Hasta que un día lo sacaron a la calle, ¿verdad? Y se encontró con un gran danés. Y entonces cuando vio aquel gran tamaño de perro, el gran danés le dijo: oye, amigo, ajusta tu ego a tu estatura. Y básicamente eso es lo que a veces la palabra del Señor nos trata de decir, ¿verdad? Dios es el todopoderoso, el grande, el fuerte, el omnipotente, y nosotros somos sus hijos, ovejas de su prado, ¿verdad? Que nos dejemos guiar por su voluntad. Y muchas veces nos comportamos como ese chihuahueño fiera, hablando del perrito, porque no le creemos a Dios o porque no le obedecemos. Pensamos que tenemos un plan, pensamos que tenemos razones o una razón importante para comportarnos de dicha o cual manera. Pero el Señor también nos dice que ajustemos nuestra voluntad a la de Él. Entonces, hoy vamos a hablar sobre estos principios fundamentales de creer y obedecer. Así es que vamos a empezar. Primero, es una pregunta. Lo leemos, dice: ¿qué sucede cuando creemos pero no obedecemos? ¿Qué sucede cuando creemos pero no obedecemos? Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, un pequeño, un niño, sabe que su papá se llama así, que su mamá se llama así, ¿verdad? Cree que es hijo legítimo. Pero ¿cómo se sienten los padres cuando no obedecen? ¿Qué sucede entonces cuando creemos lo que la Biblia nos dice, pero no obedecemos? Les invito para ir a Mateo 15:14. Mateo 15:14. Jesús, ¿verdad?, está hablando con sus discípulos porque los fariseos se han ofendido por lo que el Señor les está diciendo. Y Jesús les dice: déjenlos. Ahí en el 14 de Mateo 15, déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, ¿qué sucede cuando creemos y no obedecemos? Pues guiamos a otros a cometer los mismos errores que nosotros estamos cometiendo. Nos volvemos con mucha información espiritual, pero solo llenos de conocimiento bíblico y no de práctica. O sea, podemos saber mucho de Biblia, ¿verdad? ¿Quién fue Abimelech? ¿Quién fue Enoc? ¿Verdad? ¿Quién era Salomé?
y quién era Epafrodito. O sea, nombres a lo mejor así no muy comunes en la Biblia, los podemos saber quiénes eran y qué hacían y dónde vivían. Pero nos falta aplicar. Es importante aplicar, obedecer. Ya creemos, qué bueno que creemos, qué bueno que leemos la Biblia, qué bueno. Pero creamos, porque si no, nos confundimos a nosotros mismos y confundimos a los demás también. Confundimos a la gente con la que nos relacionamos. Si decimos creer a Dios, creerle a Dios, pero no lo obedecemos, empezamos a juzgar en base a solo nuestro conocimiento sin la práctica. Por eso Santiago está hablando, ¿verdad? Ahí en el capítulo 2, de que la fe sin obras es muerta. O sea, no ayuda, no bendice, no crece, no prospera, no alcanza a otros, a otras personas para Cristo, porque empezamos a verlo todo solamente en nuestro conocimiento sin la práctica. Y es ahí donde hay un desajuste. Hay un desajuste porque no concuerda a veces lo que vivimos. Son como aquellas personas que yo lo viví, ¿no? El recién egresado de la universidad. El recién egresado que sale creyendo que sabe, ¿verdad? Y va a una empresa o pone su empresa o va con aquella persona que tiene 20 años de experiencia en el campo. A lo mejor no tiene un título, pero tiene mucha experiencia. Y ese ingeniero recién egresado o ese licenciado recién egresado o ese profesionista recién egresado quiere enseñarle cómo se hacen las cosas porque él tiene el título, pero es solamente el conocimiento sin la práctica. Y muchas veces así queremos enfrentarnos en la vida espiritual. Tenemos el conocimiento, qué bueno, ahora pongámoslo en práctica. Vivamos para aprender mejor, vivamos para encontrar las respuestas a nuestras incógnitas, pongamos en práctica la Biblia para que se nos ilumine tanto el qué hacer, cómo hablar, cómo pedir, qué dirección buscar. ¿Qué sucede cuando creemos pero no obedecemos? Bueno, también nos convertimos en miembros activos. Como dicen algunos hermanos por aquí, ¿verdad? Solamente calentamos las sillas. O sea, nos estamos alimentando, nada más. Y qué bueno que nos alimentemos, es algo bueno. Pero necesitamos también ir a vivir, ir a servir, hacer las cosas. En el pasaje de Mateo 15:14, o sea, Jesús le está diciendo a las personas, no se conviertan como ellos porque no están viendo bien, no tienen un panorama de Dios, un panorama correcto. Están cegados por su religiosidad, están cegados por cómo quieren que las cosas se hagan y estaban siguiendo a Jesús nomás para ver en qué se equivocaba. ¿Conocen personas así? Que nomás andan viendo, a ver, ¿a qué hace? Sí, a ver. ¿Conocen personas así? Que nomás andan así como que señalando. Así eran los fariseos, queriendo encontrar en Jesús el error para juzgarlo, para acusarlo. Pero Jesús les dice a sus discípulos, no se preocupen, déjenlos. Si no quieren cambiar, déjenlos. Si así quieren ser, déjenlos. Si nada más quieren saber y saber y saber y no vivir, déjenlos. Dios va a trabajar en ellos. Dios hará el cambio. Pero el Señor siempre nos llama a que si creemos, también obedezcamos. Número 2, segunda enseñanza. Leemos, dice, ¿qué sucede cuando obedecemos, pero no creemos? La otra parte, la primera parte era, ¿qué sucede cuando creemos, pero no obedecemos? Y ahora, ¿qué sucede cuando obedecemos, pero no creemos? Algunos dirán, ¿se puede? Sí, sí se puede. Bueno, vamos a ver qué dice Isaías 29:13.
Isaías 29:13. Dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso sucede cuando obedecemos, pero no creemos. Cuando pensamos que nuestras obras van a pesar mucho, nos convertimos en servidores sin convicciones bíblicas. Nos preguntan, ¿por qué lo haces? ¿Por qué vas al templo? ¿Por qué cantas? ¿Por qué llevas tu Biblia? ¿Por qué vas a la clase? ¿Por qué participas? ¿Por qué? Y hay personas que dicen, pues no más, pues porque así estoy acostumbrado, pues porque sí. O se ofenden o se enojan porque les preguntan, porque no hay una convicción. No se atreven a decir, pues porque Cristo me salvó, porque la Biblia lo dice en tal pasaje, porque el Señor me está ayudando, he nacido de nuevo y Él me está renovando mi forma de pensar para cambiar mi forma de vivir. A veces no hay esa convicción cuando solo obedecemos, pero no creemos. ¿Qué sucede también? Se nos hace fácil ajustar lo que la Biblia dice a nuestra conveniencia. Señor, tú dices en tu palabra, ¿verdad? Que si damos, vas a derramar las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, ¿verdad? Entonces, Señor, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Señor, tú dices en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, y así no miramos las implicaciones, nuestro compromiso, lo que tenemos que hacer, las condiciones que el Señor nos pone, no las tomamos en cuenta, nada más queremos lo que la Biblia dice, cuando nos tiene que ir bien, cuando el Señor tiene que hacer algo a nuestro favor. Llega el punto entonces donde nos desanimamos, porque nuestro trabajo no es motivado por Cristo. Nos desanimamos muchas veces en el servicio en la iglesia porque nuestro trabajo no está motivado por Cristo. Y podemos regresar otra vez al pasaje de Isaías 29:13, ¿sí? Donde el Señor dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, no hay una convicción, no hay una transformación. No creemos todo lo que el Señor dice y cómo lo dice y cómo se manifiesta. Por eso se nos hace fácil ajustar la Biblia. Nos encantan los salmos, pero también deben encantarnos los pasajes que nos desafían. Esfuérzate, sé valiente, ama a tu prójimo, sirve, y otros pasajes más que nos desafían a seguir adelante, a creerle al Señor, a seguir creyendo. Podemos llegar a causar divisiones y ofensas porque nuestra vida no está dominada por Dios. Y eso pasa cuando obedecemos, cuando queremos participar, cuando queremos servir, pero no creemos totalmente. No, yo no creo que se tenga que orar tanto. No, yo no creo que se tenga que leer la Biblia tanto. Pues ¿de qué se trata? Si no es manda, dicen algunos cristianos. No, ¿por qué tendría yo que estar en todos los servicios? Pues ni que fuera qué. Y así, pretexto tras pretexto o excusa tras excusa, escuchamos porque no creemos. Nos falta creerle al Señor algunas cosas que su palabra nos dice. Sí creemos algunas, claro, sí creemos algunas, pero nos hace falta creerle al Señor con nuestro corazón para que haya una transformación, para que nuestra vida esté dominada por Cristo. Por lo tanto, en la siguiente enseñanza, número 3, ¿qué podemos esperar cuando creemos y obedecemos? ¿Qué es lo que dice la Biblia que podemos esperar cuando creemos y obedecemos? ¿Qué pasará? Bueno, en primer lugar, el Señor prospera lo que hacemos.
El Señor prospera lo que hacemos. Miren, Deuteronomio 29:9 dice así: obedezcan fielmente todas las palabras de este pacto para que triunfen en todo lo que hagan, para que les vaya bien, dice el Señor. Obedezca, dice el Señor, a su pueblo, a nosotros, para que les vaya bien, para que sean prosperados. Entonces tenemos que creer y obedecer para entonces el Señor prospere nuestro camino. No importa si vendemos donas, si vendemos nieves, si tenemos una cadena de restaurantes o de negocios, hagamos lo que hagamos. El Señor prospera lo que hacemos cuando creemos y obedecemos. No importa a qué nos dedicamos, Dios nos prospera cuando creemos y obedecemos. Y sobre todo, ¿saben cuál es lo más importante? Nos ayuda a entender el término correcto de la palabra prosperidad. Nos ayuda a entender la palabra correcta, o el término, el significado correcto más bien, de la palabra prosperidad. Porque el mundo dice que prosperidad es poder ir y comprarte lo que se te antoja, valga 100 pesos o valga 100,000 pesos. El mundo te dice que eso es prosperidad. Tener el crédito, tener la tarjeta, tener el carro, tener la casa. El mundo te dice que eso es prosperidad, pero a los ojos de Dios, prosperidad es estar contento, estar gozoso con lo que Dios nos ha dado. Si comemos frijoles, podemos estar gozosos. Si comemos una carne, un corte, estemos gozosos. Pero el Señor nos prospera cada día, porque podemos caminar, por ejemplo, porque podemos respirar. El Señor nos prospera porque podemos entender que su voluntad es mejor que nuestra rebeldía o que nuestra voluntad. El Señor nos prospera, es decir, nos hace avanzar, nos hace crecer. Eso es la esencia de la palabra prosperidad, avanzar, crecer, y no solamente lo que tiene que ver con lo material. Por eso, cuando creemos y obedecemos de la manera correcta, el Señor nos ayuda, el Señor está con nosotros. Josué 1:9 es un pasaje que sabemos de memoria, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y el 8 dice, Josué 1:8, recita siempre este libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Y así harás prosperar tu camino, dice otra versión. Entendamos que si no hacemos la voluntad de Dios, pues de poco nos sirve conocerlo, porque la mejor manera que tenemos para conocer a Dios se encuentra en la Biblia, se encuentra en su palabra. Ahí encontramos el ejemplo de quienes siguieron a Dios y les fue bien, y también el ejemplo de quienes se rebelaron contra Dios y no les fue tan bien. ¿Conocemos a Dios? A veces le preguntamos a las personas, ¿conoce usted a Dios? Sí, es aquel Señor que está en los cielos. Incluso a cristianos. ¿Conoce usted a Dios? Sí, es el que me ayuda. O conceptos muy ambiguos a veces tenemos de Dios, muy vagos, muy generales. Pero el Señor quiere que encuentre en su palabra quién es Él, cómo se manifiesta, cómo puedo yo encontrar deleite en su palabra, en su voluntad. El Señor quiere que yo crea y obedezca, no nada más para que yo me sienta bien porque ya me aprendí otro versículo de la Biblia o porque ya entendí otro pasaje, sino que quiere Él que lo aprenda, que lo entienda para poder vivirlo, para poder desarrollarlo. No nos llenemos la cabeza
con solo información. Dejemos que esa información fluya a través de nuestros miembros, a través de nuestra boca, a través de lo que el Señor nos ha dado. La persona que tiene confianza en Dios actúa en cualquier momento para bien. Dios le bendice y le hace tener éxito a pesar de las circunstancias. Lo podemos ver cuando el ser querido de un cristiano parte. El creyente, el cristiano está fortalecido, duele, hay muchas incógnitas, pero estamos fortalecidos en el Señor. Cuando pasamos momentos de enfermedad, de falta de trabajo, de dolor emocional o físico, a pesar de las circunstancias, el Señor nos hace ver, como dice Romanos 8:37, que somos más que vencedores, porque Cristo está con nosotros. Nuestra victoria no depende si tenemos dinero en la cartera o no. Nuestra victoria no depende si nos levantamos de buen ánimo, si hoy hizo sol o nevó o hace frío o si me enfermé o si tengo trabajo o no. Nuestra victoria depende de que estamos en Cristo y que de Él dependemos. Por eso, para lograr eso tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos prepara el Señor? Dándonos a conocer su palabra para que la creamos y impulsándonos más bien para que la podamos vivir. ¿Saben? Nadie, bueno, a lo mejor sí, pero nadie en su sano juicio le pone a su hijo Judas o le pone a su hijo Caín. ¿Sí? Gracias a Dios yo no me llamo Héctor Caín, ¿verdad? O Héctor Jonás, o Héctor Judas. Tal vez no lo queremos, no queremos llamarnos así. Pero ¿cuántas veces nos hemos comportado como esos personajes bíblicos que desobedecieron a Dios? Y que no es la voluntad del Señor. Dios quiere que haga las cosas para bien, que entienda sus principios. Creer y obedecer van juntos. ¿Para qué? Para que el Señor prospere lo que estoy haciendo. En segundo lugar, también, ¿qué podemos esperar cuando creemos y obedecemos? Nuestra seguridad en el Señor se fortalece. Nuestra seguridad en el Señor se fortalece. Vamos a Oseas. Oseas 6:3. Dice así: esforcémonos por conocer al Señor hasta estar tan seguros en Él como de que el amanecer llegará. El Señor vendrá a nosotros como la lluvia, como el agua fresca que cae sobre la tierra. Aquí Dios nos hace una invitación a esforzarnos, a poder entender que el Señor quiere ayudarnos, está con nosotros, pero necesitamos un esfuerzo de nuestra parte para poder creer, para poder obedecer, porque hay quienes piensan, no, es que este pasaje de la Biblia está bien difícil. Dicen, está difícil aprendérselo de memoria, está difícil creerlo, está difícil vivirlo. Pero en nuestras fuerzas no es que vivimos en Cristo. Entonces, nuestra seguridad está en el Señor, que Él nos fortalece. Hay cosas de las que estamos seguros, que no nos preocupamos, pero hay otras que no nos dejan disfrutar ni el día ni el sueño. ¿Dónde nos sentimos seguros? ¿Con quién nos sentimos seguros? Podemos crecer en esa confianza en Dios para cada vez que vayamos a la palabra encontremos esa seguridad que nos hace falta. A veces sí, uno se comporta como desesperado, recibe una mala noticia o no nos va como esperamos y nos comportamos como desesperados. Cuando podemos ir a la palabra del Señor
y recordar, bueno, Dios está conmigo. Él es mi fuerza, es mi fortaleza, Él es mi pastor y tengo lo que necesito. Podemos crecer en esa confianza en Dios, pero eso no pasa en automático. Necesitamos esforzarnos. Debemos trabajar en creer y obedecer más, porque las malas noticias pueden ser motivo de desánimo. Podemos enfrentar la vida en nuestras fuerzas, pero desanimarnos. En cambio, si estamos confiando en Dios, si dejamos que Él fortalezca nuestra vida, podemos expresar, como lo dice el Oseas 6:3, estar tan seguros, o sea, estar tan seguros de la presencia del Señor como que cada día amanece, como que cada día el sol sale, como que la lluvia, ¿verdad? Es una bendición del Señor en su temporada. O sea, con esa seguridad, esa es la seguridad que necesitamos en Cristo. Sigamos entonces caminando hacia la meta. ¿Saben? Miren, en Marcos 9:14. Marcos 9:14 al 23 narra la historia de un hombre que se desanima porque los discípulos de Cristo no podían liberar a su hijo. Ahí en el contexto del pasaje, ¿verdad? Los discípulos estaban luchando y batallando para liberar a este joven que estaba endemoniado y los discípulos no podían. La seguridad de ese hombre había menguado. Su fe en Dios estaba tambaleante. Por eso, al llegar Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. Así pasa en la vida, hermanos, así pasa. Podemos salir en las mañanas a trabajar, a hacer lo que nos corresponde, podemos salir, ¿verdad? Y encontrarnos con prueba y otra prueba y otro problema y otra circunstancia difícil y una tras otra y tras otra. Por eso necesitamos ir a la palabra del Señor para que nos recuerde, al que cree, todo le es posible. Por eso, a veces, cuando nos encontramos con situaciones difíciles, el cómo actuamos, el cómo respondemos, refleja si estamos creyendo o no estamos creyendo. Si estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo. Todos necesitamos ser fortalecidos en Dios y lo que tenemos que hacer es creer y obedecer. Creer y obedecer. No podemos escuchar al Señor y después ignorarlo o no darnos cuenta de las oportunidades que nos está dando para aplicar lo que Él nos acaba de decir. Por eso, nuestra seguridad en el Señor nos fortalece. ¿Cuándo? Cuando creemos y obedecemos. Y en tercer lugar, ¿qué sucede cuando creemos y obedecemos? Bueno, la presencia fresca del Señor se manifiesta en nosotros. Dice el pasaje de Oseas 6:3, como el agua fresca que cae sobre la tierra. Así es la esperanza. Así es lo que el Señor nos da cuando confiamos en Él. Y aquí se hace referencia a la frescura. Todos preferimos lo fresco. El pollo fresco, el pescado fresco, la carne fresca, las verduras frescas. Tal vez la pintura fresca no, ¿verdad? Pero las verduras y la comida fresca sí. ¿Por qué? Porque sabemos que el sabor es mejor. Bueno, de esa manera espiritualmente podemos acercarnos también al Señor. Porque lo que el Señor me dice hoy, ahorita, en el día a día, va agarrando un mejor sentido y me nutre más, me nutre mejor que lo que me dijo hace un año.
Y hay personas que se quieren quedar con lo que Dios les dijo hace muchos años o hace muchos meses. Se quieren quedar con eso y ya no quieren abrir la Biblia. Ya no quieren seguir siendo instruidos. Ya no quieren seguir avanzando y creciendo. Se quedan con lo que pasó. Pero la presencia fresca del Señor se manifiesta en nosotros. Renueva nuestras fuerzas cuando le creemos, cuando obedecemos lo que Él nos está diciendo. Entre más conocemos a Dios, su presencia entonces hará la diferencia. Entre más obedecemos a Dios, su presencia hará la diferencia en nuestra familia, en nuestra vida, en el trabajo, en la comunidad, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Dios nos va a pedir cuenta de lo que Él nos dio, de lo que Él puso en nuestras manos. Dios nos va a decir, a ver, ¿qué hiciste con ese don, con ese talento, con eso que puse delante de ti, con esas personas? ¿Qué hiciste? Así que no desperdiciemos la oportunidad, más bien aprovechemos la frescura de la presencia de Dios para ser nutridos de Él, para avanzar, porque la presencia del Señor hace la diferencia en nuestra vida cuando creemos y obedecemos. A veces pensamos que todo lo que necesitamos es creer. Es la mitad. Es la mitad. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, y entonces ve y vívelo, ve y testifica. Ese es el contexto general de la palabra. Los primeros cristianos ahí en Hechos, ellos creyeron y ¿qué hicieron? Salieron, compartían lo que tenían, ¿verdad? Había unidad, ¿sí? Compartían de Cristo, compartían sus cosas, compartían su amor, compartían su servicio, lo compartían todo. Creer y obedecer al Señor siempre va a ayudarnos a madurar, siempre va a ayudarnos a salir adelante, siempre va a despejar las dudas. Cuando creemos y obedecemos, muchas dudas se esclarecen porque estamos viviendo en la voluntad del Señor. Porque cuando vivimos la palabra, entonces entendemos a qué se refiere el Señor o los beneficios que su palabra me dice que puedo tener. Por eso el Señor nos desafía a que tengamos fe y obediencia. La fórmula correcta es fe y obediencia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y antes de terminar, yo quisiera que pudiéramos contestar lo siguiente. Es un pequeño test, si usted quiere contestarlo mentalmente o escribirlo, como usted guste. De los siguientes enunciados, podemos marcar del 1 al 10, donde 1 es nada de fe y 10 es una fe total, la medida de lo que creemos. La primera afirmación, Dios creó el mundo y todo lo que hay en él. Lo creo, ¿en qué número, verdad? Al morir, sé que iré a la presencia de Dios. Creo en Dios. Creo primero lo que me dice la palabra de Dios antes que creer lo que dicen las noticias. ¿Seguro? Después de un día de tribulación, mi fe está en... ¿Cómo está nuestra fe después de que nos dan una noticia mala tras otra, enfermedad? ¿Cómo está nuestra fe? Entre más sinceros seamos, mejor podemos ir con el Señor y pedirle de su ayuda. La siguiente. 2. Ok, igual, de verdad, de marcar del 1 al 10, donde 1 es nada de obediencia y 10 es obediencia total. Lo que Dios me dice es prioridad obedecerlo.
¿Sí? Los que obedecen a Dios, ¿les va bien? El siguiente, cuando obedezco a Dios, también obedezco a mis autoridades, mi jefe, mis padres, profesores, etcétera, etcétera. Podemos ponerle del 1 al 10. El siguiente, mi vida de obediencia a Dios se califica con un 10, sería la perfección y nadie somos perfectos, ¿verdad? Siendo rebelde, ¿Dios me bendice igual? ¿En qué grado creo eso? Donde 1 es nada y 10 es todo. Estas afirmaciones, hermanos, es para que pensemos, para que recapitemos lo que estamos haciendo, en lo que hacemos de la banqueta para afuera, o incluso aquí en la iglesia, o en nuestra vida, pues. Es para que pensemos, ¿le estoy creyendo todo a Dios? Yo me he encontrado con cristianos que me dicen, a mí me cuesta trabajo creer el relato de la creación. Me he encontrado con cristianos que creen más en que el universo se creó en una gran explosión, ¿verdad? O creen en la teoría de Darwin y creen que sus parientes están en el zoológico, ¿verdad? Los van a visitar de vez en cuando ahí colgándose de una rama. O sea, hay personas, hay cristianos que están creyendo en eso. Por eso le creo a Dios todo lo que me dice. Creo que Dios abrió el mar para que el pueblo pasara en seco. Creo en las plagas de Egipto, o me pongo a decir, no, es que seguramente un viento del desierto, esos torbellinos, arrastró, ¿verdad? Así levantó de un charco muchas ranas, se las llevó volando y las dejó caer ahí en el palacio del faraón. Y empezamos a buscarle la lógica humana. Cuando el Señor nos dice, ten fe en Dios, dice un himno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que creamos y entonces obedezcamos. Porque ahí es cuando vienen las bendiciones. Hay más bendición cuando obedecemos. Hay más crecimiento. La vida se disfruta mejor cuando obedecemos a Dios. Aunque a veces parezca incoherente o que no va por ahí, pero la vida se disfruta mejor cuando obedecemos a Dios. Quiero invitarles para orar. Y ahí en su lugar, quiero llamar su atención a que podamos platicar con Dios y decirle, Señor, tú sabes, tú me conoces, me cuesta trabajo creer esta parte, me cuesta trabajo obedecer aquello. Señor, ayúdame a creer y a obedecer. Ayúdame a ajustar mi ego a tu voluntad. Ayúdame a obedecerte. Necesito de tu presencia. Padre, escucha nuestra oración. Tú sabes, Señor, que estamos clamando a ti, reconociendo que solo tú eres Dios, reconociendo que necesitamos creer y obedecer. Tú conoces, Señor, la vida de cada persona. Tú sabes, Señor, los esfuerzos, las luchas, las victorias, las derrotas. Tú lo sabes todo, Señor bendito. Te pido que nos ayudes a creerte más y a obedecerte mejor, a no dudar de ti y a ser valientes para vivir en tu voluntad. No se trata de lo que nosotros creamos o pensamos, sino obedecer lo que tú nos dices en tu palabra. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera. Te alabamos, buen Dios. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.